Estimados colegas, alumnos, bueno, en cuanto a la asignación 2, que ya también evalué, coloqué algo de las notas, si en términos generales quisiera puntualizar lo siguiente. Yo lo había dicho desde el inicio de la materia, en la bienvenida, presentación y eso. Esta materia es fundamental, el tema de la jurisprudencia. O sea, hay que manejar jurisprudencia, hay que leer mucha jurisprudencia para poder este, manejar la materia, pues. O sea, entonces yo sí noto en términos generales que hubo muchos compañeros que no leyeron la sentencia que les envié. Yo fui preciso al decir que no era necesario que leyeran de punta a punta cada sentencia, no era necesario que estudiaran el caso, porque les envié muchísimas sentencias, por supuesto, y cada sentencia puede ser muy larga. Pero ahí es donde hay que aplicar la técnica de abogado y saber sacar de la sentencia, ir al grano, al punto, lo que estamos buscando. Por lo menos en el primer punto, la parte del desarrollo histórico de la distribución competencial, la intención no era ahí, que si en Francia y todo eso, o sea, realmente era el contexto administrativo venezolano. Y básicamente lo que quería era que utilizar la misma lógica, la misma secuencia que vimos en la asignación anterior, que eran las leyes, este, y que pudiesen realmente ver el, esas sentencias icónicas, como lo mencioné, que eran estas cuatro sentencias, la 1209, 1315, 271 y 1900, que era básicamente el tema que les mencioné en el video anterior, el tema de las ponencias conjuntas en donde se distribuyó la competencia por cuantía de los superiores y de las cortes, y eso, pues, o sea, con lo de Yescar, Canatame, Marlon Rodríguez, etcétera, ¿no? Eso era realmente lo que yo quería a nivel de distribución de competencia. ¿Cómo fue el cambio a nivel de distribución competencial? ¿No? En el caso, por ejemplo, de las cuantías, en el caso, lo que les comenté de la ley de estatuto de la función pública, ese cambio a nivel de la eliminación de un tribunal, atribuirle la misma competencia a los ordinarios, a los contenciosos administrativos ordinarios en materia funcionarial, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente esa era la intención. Es importante manejarlo por lo que significó y porque el día de mañana puede volver a suceder exactamente lo mismo. Esperemos que no vuelvan a suceder los mismos errores que ya hemos vivido, pero eso sucede. Se cometen los mismos errores. Entonces, bueno, el día de mañana, dentro de un tiempo X, cuando surge un problema, la idea es que ustedes ya saben, por cómo se resolvió la situación en la ocasión anterior, ya saben cómo se podría volver a solventar, ¿no? Y cómo evitar los problemas, ¿no? Cómo no cometer los mismos errores, y si se cometen los mismos errores, cómo es la mejor forma de solventarlos y no caerse dos veces en la misma piedra, ¿no? Entonces, eso es importante que manejen. Pero en términos general, lo que necesitan es leer la jurisprudencia que yo les mando. Bueno, que ya les mandé, pues, básicamente. En el tema de la evolución de la competencia jurisdiccional para el control sobre las decisiones emanadas de los órganos de la organización laboral, inspectorías del trabajo, eh, ahí, insisto, fundamental leer la sentencia. Eso fue un peloteo, yo lo dije. Ahí hubo un peloteo entre la sala de casación social, la sala política administrativa, hasta la sala plena también se metió en ese tema, luego la sala constitucional. Yo reconozco que les envié muchísimas sentencias. La idea no es que la leyeran de punta a punta, pero sí que más o menos la revisara. Siempre en cada una de esas sentencias había un fragmento, un párrafo, dos, tres párrafos, en donde se puntualizaba. Muchas de esas sentencias, o algunas de esas sentencias, se publicaron en Gaceta Oficial. Yo, por ejemplo, le hago mención de una puntual que antes de la entrada en vigencia de la ley orgánica de la jurisdicción constitucional, así que no me acuerdo en este momento cuál es. Déjenme ver mientras les hablo si lo consigo.
pero era importantísimo la sentencia, para mí, importantísimo la sentencia de la Sala Constitucional, en donde se indicó expresamente, y fue una de las pocas veces que yo he visto eso, en donde la Sala Constitucional dijo que que ni siquiera si saliera una ley o si saliera una ley que le atribuyera competencia al tribunal laboral o a los tribunales laborales para conocer de nulidades de actos administrativos, cualquiera que fuera, sería constitucional. Es decir, ella digo, sería inconstitucional si el día de mañana el legislador le atribuye la competencia de anular actos administrativos de inspectoría del trabajo a tribunales laborales o a algún tribunal que no fuese constitucional, porque el artículo 259 establece que solamente es la jurisdicción constitucional la competente para anular actos administrativos, entre otras cosas. Entonces, eso para mí, o sea, imagínate, Sala Constitucional diciendo que, obviamente, antes de la ley orgánica de la jurisdicción constitucional, la Sala Constitucional dijo eso, dijo, mira, es una competencia contenciosa administrativa, así que déjense el peloteo, ya no pueden estar atribuyendo competencias, ya no pueden estar viendo declinatorias de competencia ante la jurisdicción laboral de casos de inspectoría del trabajo. Eso tiene que ir al contencioso porque son actos administrativos y la Constitución establece que es la jurisdicción constitucional la que puede anular actos administrativos y no otra jurisdicción. Luego cambia el magistrado, se incorpora el doctor Carrasquero como magistrado de la Sala Constitucional, entra en vigencia la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, discúlpeme, entra en vigencia la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, y establece, excluye de la competencia de los tribunales contenciosos administrativos el conocimiento de las nulidades de actos emanados de la administración laboral, y con esa novedad, de la ley orgánica de la jurisdicción, ahora con una ponencia de otro magistrado, con otros magistrados en la Sala Constitucional, se concluye y se dice, ay no, sí, vino el legislador y él excluyó de la competencia de los contenciosos superiores a las nulidades de la administración, de los actos de la administración laboral. Le voy a mencionar rápidamente, es el artículo 25 de la ley orgánica de la jurisdicción. Dice en su numeral 3, entre las competencias que le atribuye en ese artículo 25 a los juzgados superiores estadales de la jurisdicción contencioso administrativa, dice el numeral 3, las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. Ok, yo les voy a plantear dos cositas al respecto. Número uno, les menciono, fíjense que aquí hay un error de concepto, en mi opinión, pobre por parte del legislador, por lo siguiente. Fíjense, está diciendo que hay competencia de los superiores contenciosos administrativos para conocer nulidad contra actos administrativos dictados por autoridades estadales o municipales de su jurisdicción. Entonces, ya de ahí de entrada, como vimos en el video anterior, estamos hablando de personas sujetos de derecho procesal, contraparte, demandados, ¿verdad? Dice autoridades estadales o municipales. Cuando tú hablas de una autoridad estatal o una autoridad municipal, parece que te estás refiriendo, ¿verdad?, a actos emanados de entes a nivel estatal
Obviamente, como ya vimos anteriormente, son los entes políticos territoriales estatales, es decir, los estados, o las autoridades municipales, es decir, entes políticos territoriales municipales, o si acaso incluir en ese mismo concepto también a los entes descentralizados funcionalmente, pero a nivel estatal o a nivel municipal, es decir, un instituto autónomo del estado Bolívar o un instituto autónomo del municipio eh, Plaza del estado Miranda o del municipio qué sé yo, Iribarren del estado Lara. ¿Okay? Entonces te estás refiriendo obviamente al nivel político territorial, si es estatal o municipal. ¿Okay? Estamos hablando de descentralización, personas jurídicas, obviamente, porque son la contraparte. Entonces, ya de entrada la competencia para anular actos son de entes políticos territoriales o de entes a nivel territorial, municipal y estatal, excluye a los entes de la administración central, es decir, de la República a nivel nacional. ¿No? Pero entonces dice, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad laboral. Bueno, dice inamovilidad. Ahora, ¿cuáles son las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo? La Administración del Trabajo. ¿Existe Administración del Trabajo a nivel municipal y a nivel estatal? No. La Administración del Trabajo es el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo está estructurado el Ministerio del Trabajo? ¿Cómo funciona? A través de las inspectorías del trabajo. Y las inspectorías del trabajo que son órganos del Ministerio del Trabajo. Son órganos desconcentrados territorialmente, pero desconcentrados porque no tienen personalidad jurídica propia. Estamos en la regionalización, estamos en la determinación de la competencia a nivel territorial de un órgano nacional, de un órgano, de un ministerio. O sea, es república. Si yo impugno una providencia de una inspectoría del trabajo de Mérida, ¿okay? Yo estoy impugnando una providencia de la inspectoría del trabajo en Mérida, mi contraparte, ¿quién es? La República, por órgano del ministerio, ¿verdad? A través de la inspectoría del trabajo del estado Mérida. Pero es República quien dicta el acto. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que yo les mencioné en cuanto al tema de los conceptos procesales. ¿Okay? La persona, sujeto procesal, la tenemos que tener claramente ubicada. Y fíjate que el mismo legislador aquí, con la ley orgánica de la jurisdicción, confunde. Estás hablando primero de personas estatales y municipales y después pones como excepción órganos desconcentrados territorialmente que son personas nacionales o que es la persona de la República Nacional. O sea, ahí te dan cuenta, y yo insisto, eso es un tema de demostración del desconocimiento y de las imprecisiones de conceptos que tiene hasta el mismo legislador. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Fíjense, eso es un error de premisa, en mi opinión, a nivel de redacción. Tú no puedes hablar de una excepción cuando te refieres a otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, en fin, el punto es que aquí, independientemente de esa imprecisión, se excluye de la nulidad las inspectorías del trabajo. En mi opinión, en su momento, ¿cuál era la conclusión? Bueno, si está excluido las inspectorías del trabajo de la competencia de los juzgados superiores estatales, en mi opinión, siguiendo la lógica de la sentencia aquella del Tribunal Supremo que dijo que ni que el legislador le diera la competencia a un órgano que no fuese constitucional, estaría violando el 259 y por ende no lo podría hacer. Sería inconstitucional, según dijo la Sala Constitucional en su momento. Debe estar entre las sentencias que les envié. Pero bueno, si no habría que buscarlo. Esa sentencia para mí es importantísima. Históricamente o anecdóticamente, si se quiere. Yo dije, bueno, siguiendo el criterio de la sentencia, que fue requete clara, ¿verdad? Entonces, la competencia de las inspectorías de trabajo no serán de los juzgados superiores estatales, sino de los juzgados nacionales que están establecidos en el artículo 24. ¿Verdad? Que de paso parece de perogrullo esa verdad. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de actos administrativos emanados
de órganos desconcentrados territorialmente de la República y entra perfectamente en el supuesto del artículo 24, numeral 5, nulidad de actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del 23. ¿Cuáles eran? Bueno, las máximas autoridades de la República y de otras ramas del poder público nacional, que en el caso, para que sea competencia de la sala política. Para mí quedó claro, o quedaba claro de esa redacción, que obviamente las inspectorías de trabajo iban para los superiores, para los nacionales, los nacionales. ¿Qué hizo? ¿Qué interpretó la sala constitucional posteriormente? Contradiciendo francamente lo que había dicho en la sentencia anterior, dijo no, esa exclusión del legislador implica que en efecto los competentes para conocer de las impugnaciones contra actos administrativos emanados de la Inspectoría del Trabajo en materia de inamovilidad laboral serán los laborales. Entonces, como les dije en el anterior video, creo que para darle cierta lógica y entender que no existe una contradicción o una violación al artículo 259 de la Constitución, es concluir, bueno, cuando los superiores laborales conocen de nulidades de inspectorías del trabajo, ¿no?, están actuando y son o forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo? Como tribunal contencioso administrativo eventual u ocasional, ¿okay?, en virtud de esa competencia que no está expresamente en la ley, no estaba en el 2010 expresamente en la ley, sino que lo interpretó así la Sala Constitucional. Claro, ya después sí hubo la modificación en la ley orgánica del trabajo, sí se incorporó eso, creo que en la de 2012, si mal no recuerdo, sí incorporó expresamente una disposición normativa de rango legal, de método ley, que estableció que era competencia de los tribunales del trabajo conocer de la impugnación de las inspectorías del trabajo, de las decisiones de la inspectoría del trabajo. Si mal no recuerdo, porque es la ley orgánica del trabajo de 2012 que estableció eso, ratificando, pues, si se quiere, el criterio de la Sala Constitucional, más después, que interpretó la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa en ese caso. Bueno, básicamente lo que yo quería entonces con ese segundo punto a estudiar era que analizaran ese peloteo, más que todo, no que lo analizaran, sino que lo leyeran, que supieran que ocurrió. ¿Okay? De hecho hubo un compañero que incorporó ese criterio que ya no aplica, ya no es las cortes constitución administrativa las que conocen de la inspectoría del trabajo, de las nulidades contra la inspectoría del trabajo, y el tema del amparo por cumplimiento también, todo eso pasó para los laborales, en ese sentido. Y bueno, eso hay que verificar. Ahí están las sentencias. De hecho, yo aspiraba a que después de leerlas consiguieran otras, porque de nuevo mi base de datos de sentencias es bastante completa, pero no está actualizada, pues. Tengo sentencias más que todo hasta 2012, 2013, algunas posteriores, pero muy poco. Entonces ahí era la sentencia que yo utilizaba cuando trabajaba en sala político, y digamos que viví esa experiencia, pero ahorita sé que ese es el mismo criterio que se sigue manteniendo por el criterio de la sala constitucional. Entonces, hoy por hoy quería que tuviesen claro, en general, que lo que es el control jurisdiccional sobre decisiones emanadas de órganos de la administración laboral, entiéndase, inspectorías del trabajo, ¿okay?, son los tribunales superiores laborales, pero ellos aplican el proceso contencioso administrativo contemplado, previsto en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Ok?
¿ok? Y por eso es que yo considero y concluyo que allí funcionan como contenciosos administrativos eventuales u ocasionales los tribunales laborales. Tanto es así que los tribunales laborales ahora siempre tienen a administrativistas que los ayuden a montar los proyectos de sentencia. Eso es algo que se sabe. Los jueces laborales siempre buscan tener entre su equipo en su tribunal superior a un administrativista que los ayude en temas de nulidad, pues, de contencioso de nulidades, el manejo de los causales de los vicios de nulidad del acto administrativo, de los principios del procedimiento administrativo, porque todo eso es lo que se aplica en el fondo, en el mérito, más allá del tema de que existe una relación laboral o no, todo lo formal que tiene una sentencia en materia contencioso administrativa, ¿okay? Muchas veces lo desconocen los laboralistas, obviamente, entonces buscan entre su equipo dentro del tribunal a un administrativista que los ayude en esa materia, porque asumieron esa competencia en virtud del criterio de la sala constitucional que les estoy mencionando. Entonces, primero que supieran eso y que aun cuando eso es laboral, ¿no?, es contencioso administrativo, es importante. De hecho, cuantitativamente es muy prolífico. Hay una gran cantidad de causas por impugnación a providencias administrativas del Inspectorado de Trabajo en el contencioso, y eso es parte del contencioso. Y el tercer punto era el tema de la tutela administrativa versus la tutela judicial de los funcionarios públicos, ¿okay? Que eso es algo que realmente tiene más que ver con un asunto que es de jurisdicción, de falta de jurisdicción o no. Allí hay un tema de entender que los funcionarios públicos, si bien por la ley del Estatuto de la Función Pública tienen algunos derechos, o les son aplicables algunos derechos laborales que establece la legislación laboral a los trabajadores, y que por disposición del legislador en algunos casos y en algunos casos por criterio jurisprudencial se les aplica también a los funcionarios. Lo que sí es que está claro, creo que hubo algunos de los escritos que lo mencionó, si mal no recuerdo, alguno de los compañeros los mencionó, pero lo que está claro es que todos los derechos de los funcionarios públicos, ¿okay?, deben ser tutelados o resguardados por por los tribunales contenciosos administrativos funcionariales, ¿okay? Y eso hay que entenderlo, ¿okay? Hay que manejarlo. Allí el contencioso administrativo realmente es el que tiene la competencia. En virtud de esa competencia, no puede, en mi criterio está claro que no puede tener competencia la administración laboral. La administración laboral, las inspectorías del trabajo no pueden asumir, proteger funcionarios públicos de derechos laborales, porque están excluidos, ¿okay? De hecho, fundamentalmente, la competencia de las inspectorías del trabajo básicamente se fundamentan precisamente en la inamovilidad, ¿okay? Entonces, siendo la inamovilidad siendo precisamente algo que no le es propio a los funcionarios, porque en el caso, por ejemplo, de la inamovilidad por decreto presidencial, precisamente todos los decretos de inamovilidad laboral dictados por el presidente siempre excluye a los funcionarios públicos, por razones obvias, porque ya los funcionarios públicos tienen su estabilidad según su régimen, según su estatuto. Según la ley del Estatuto de la Función Pública ya establece estabilidad, que en el caso funcionarial significa que no puede ser destituido por falta o por incurrir en alguna falta sin el cumplimiento de un procedimiento previo, ¿no? Que eso es lo que caracteriza y define precisamente la inamovilidad en el caso de los trabajadores. Entonces, en virtud de esa situación de los funcionarios públicos,
no se le incluye como beneficiado, si se quiere, por ser innecesario, de la inamovilidad por decreto presidencial. Entonces, en ese caso, mal pueden los inspectores del trabajo pretender proteger a un funcionario público ante la administración como su patrono, por llamarlo de algún modo. Eso es importante que lo tengan, y ahí yo siempre mantengo la posición, y eso lo ha asumido, hay criterios jurisprudenciales que lo manejan, que si un inspector del trabajo o la administración laboral pretende tutelar o proteger a funcionarios públicos, allí yo concluyo que se trata de una usurpación de funciones. ¿Okay? Es la rama administrativa o la rama ejecutiva del poder público que está invadiendo la función jurisdiccional que tiene el juez contencioso administrativo con competencia funcionarial para proteger los derechos de los funcionarios. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro. Fíjense, en el artículo 32 dice, de la ley del Estatuto de la Función Pública, todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición, que es los derechos los derechos de la ley orgánica del trabajo, por ejemplo, en el caso de organización sindical, solución pacífica de conflictos, convenciones colectivas, huelgas, etcétera, ¿okay? Que le da la ley orgánica del trabajo, ¿okay? a los trabajadores, y que le son aplicadas a los funcionarios públicos por el artículo 32. El mismo artículo 32 al final dice: todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo funcionarial. O sea, se remite expresamente al contencioso administrativo funcionarial cualquier conflicto, cualquier controversia que pueda tener un funcionario público con respecto a sus derechos que puedan estar contemplados en la legislación laboral. Entonces, fíjense cómo hay esa expresa remisión a la jurisdicción contencioso administrativo funcionarial, ¿verdad? Entonces, mal puede la Inspectoría del Trabajo asumir esa competencia de pretender tutelarlo. Y allí yo insisto, si un órgano del poder público, de la rama ejecutiva del poder público, como lo sería una Inspectoría del Trabajo, ¿verdad?, pretende proteger a un funcionario público, le está usurpando las funciones jurisdiccionales del juez contencioso administrativo, que es otra rama del poder público. Entonces ahí estamos hablando no de incompetencia como un vicio de ilegalidad, sino de usurpación de funciones, que en sí mismo es un vicio de inconstitucionalidad. Porque cuando existe usurpación de funciones, estamos hablando de una violación a la distribución competencial o a la distribución de las funciones que hace la Constitución entre las distintas ramas del poder público, y es de mayor entidad, obviamente, la inconstitucionalidad que la ilegalidad que, por ejemplo, que ocurre con la incompetencia. Bueno, básicamente eso es lo que quería que analizaran. Obviamente tenían que revisar la ley de Estatuto de la Función Pública, revisar la ley orgánica del trabajo, y revisar algunas de esas sentencias. Pero bueno, quería hacer esa mención para que tuviesen ese conocimiento en cuanto a esos 3 puntos, ¿no? Básicamente relacionado con el tema competencia dentro del contexto administrativo. Que les vaya bien.